Estamos entonces con la cuestión de la tradición y la Torah oral. Estábamos viendo la Mishnah. ¿Sí? Hemos quedado por esos lados. Quiero que busquemos un texto que dice por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Dice, entonces la Torah oral dice que fue transmitida, buscan por favor, fue transmitido de generación en generación. ¿Sí? Hay una cuestión que se produce por la época de la destrucción de Yeshu. Hay un tipo que era totalmente sanguinario del Imperio Romano. No, otro man que se llamaba Juliano. ¿O Tito? No, Juliano. ¿Cómo? Habían unos judíos que, debido a la persecución, se quedaron en Jerusalén, y otros emigraron hacia Persia, ¿sí? Y Babilonia. Los persas estaban persiguiendo al Imperio Romano. Entonces nuestra nación, o sea, nuestros hermanos judíos, yahudim de la época, cogieron hacia esa zona, porque además en esa zona los persas estaban guardando a nuestros hermanos judíos, ¿sí? Pues estaban como resguardando. Ellos practicaban, ellos veían con muy buenos ojos la práctica, va a decirle, de la religión de nuestros hermanos, la religión judaica, los persas. No sé si tú te acuerdas de un imperio que se llama el Imperio Parto. Es un pueblo más que un imperio, los partos. Pero un imperio, hay un imperio en esa zona, y ellos empiezan a resguardar de una forma maravillosa a nuestros hermanos. Y otros quedan ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén son perseguidos por este señor que tú dijiste, Adriano, ya me acordé, Adriano. Es Adriano, que es igual el nombre de un jugador de fútbol brasileño, Adriano. Y ese señor acabó con 3/4 partes de nuestros hermanos en Jerusalén. Y entonces ellos se quedan en esta zona y los otros van a Babilonia. Jerusalén y Babilonia. Eso quedan, nuestros hermanos Yehudim quedan en esta zona después de la destrucción prácticamente del templo. Quedan en estas dos zonas. Entonces, obviamente, nuestra nación, pues gracias a nuestros hermanos judíos, han preservado los escritos. Entonces, al preservarse los escritos, ellos empiezan en cada zona a estudiar y se producen lo que yo les decía la otra vez, nuestros sabios, como lo llaman ellos, ¿cierto? Voy a utilizar el mismo término. Nuestros sabios empiezan entonces a hacer estudios, que es algo que colocó Sergio. Entonces se le da el origen como al rabinato. A los primeros rabinos, ¿cómo se les llamó? Tú colocaste el nombre. Sugot. No, los de abajito. Le dieron nombre a otros, los Tanaim. Tanaim, los Tanaim, ¿cierto? A ese los dan los Tanaim. Y ellos escriben las grandes introducciones al Talmud. Este Talmud, la Mishnah, ¿qué es Mishnah es estudio. Eso es el término realmente como concreto de la palabra Mishnah. El Rambam creo que hace un libro que se llama Mishnah Torah, Mishle Torah, sí, que es muy parecido a una Mishnah. El término Mishnah es precisamente eso, estudio. También tiene que ver con la repetición y también tiene que ver pues con la meditación, ¿sí? Debido a la persecución, cuéntame. No, ya encontré el texto. Léelo, por favor. Marcos 7:13, ¿sí? Marcos 7:13. Invalidando la palabra del Eterno con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vuelve, repítelo, por favor. Invalidando la palabra del Eterno con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vale. Entonces es como introducción al tema, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que debido a la persecución, a la destrucción del templo, ¿cuál era la máxima autoridad que operaba en ese tiempo? El Sanedrín. Como el Sanedrín es disperso, hagamos de cuenta que es la máxima autoridad de la época, el Sanedrín es disperso, entonces ¿qué ocurre? Nos quedamos sin una autoridad, llamémoslo así, teológica central de la época, precisamente establecido por los fariseos. ¿Qué hay que hacer entonces? Aparece un rabino, que ya vamos hablando estos días, que se llamaba Yehudah Hanasi,
¿cierto? Y se dio cuenta de que las cosas no mejorarían en el corto tiempo, es decir, que nuestro templo no iba a ser tan restaurado tan rápidamente, entonces íbamos a caer en unos huecos teológicos impresionantes. Como no estaba el templo y el sacerdocio estaba chiveteado, ¿cierto? Porque estaba colocado por los macabeos, él ve entonces que se aproxima una crisis. Al aproximarse esa crisis, ¿qué va a hacer él? Dice, miren, esto oral, todos los comentarios de todos los rabinos, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros vemos que, primero que todo, el Sanedrín desaparece, que es la columna vertebral, por la persecución, y nuestro templo es destruido, y el sacerdocio era chimborrio. Entonces, ¿qué tocaría hacer? ¿Qué haríamos nosotros en este caso? ¿Qué creen? O sea, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Ustedes qué harían? Pues montarla de uno. ¿Cómo? Montar como la de uno, buscar una interpretación uno mismo, porque ¿qué más? ¿Cuál es lo que dice? Marcos 7:13. Pues no te va a concordancia con Mateo 15:3. Ya. Sí, señor. Siento que da lo mismo, sí. Sí. ¿Qué están buscando? Sí, señor. Sí, lo mismo, sí. Vale, entonces, ¿qué hubieras hecho tú, Yasser, si eres una persona que ocurre eso? Sanedrín acaba de ser sacado a patadas, llamémoslo así. Nuestro templo, nuestro mezcán, acaba de ser destruido. ¿Qué haríamos con las enseñanzas si vemos que estamos saliendo a correr? Estamos todos dispersos. ¿Qué harías si este grupo fuera perseguido, por ejemplo? Entonces, saldría uno por aquí, Sergio por aquí, Wendy, ustedes por otro lado y otro grupo por otro lado. ¿Qué haríamos en cuanto a las enseñanzas? Si no hay cámaras, si no hay cositas de esas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Empezar a buscar una interpretación. ¿Una qué? Interpretación como. Por ejemplo, tú te vas para digamos así, al sur de Colombia, Ecuador, para Perú, ¿y qué harías? O sea, yo creo que todos apelaríamos a algo que el grupo tiene, que son los escritos. ¿Se acuerdan unas cosas que tienen ustedes mismos han hecho? Como unas cartillas, ¿cierto? Entonces uno diría, pues para no quedar tan dispersos, ¿sí? Porque esto es un quilombo, como dicen los argentinos, es una información larga, entonces vamos a sintetizarla y vamos a traer las lecciones que estaban en unos folios, ¿recuerdan? Unos políticos, y vamos a empezar a explicar sobre esos folios y vamos a empezar a hablarlo. Entonces hubo un hombre, Hannah Sir, ¿se acuerdan? Que vimos un rap y él empieza a compilar ¿qué cosa? Las enseñanzas de ellos. O sea, lo oral empieza a comportarse como escrito. ¿Sí? A mí, en mi concepto, en el tiempo de Yeshua ya habían cosas escritas. ¿Sí? Porque él dice, en vuestra ley. Juan 8:17. Léelo, por favor. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Sí, miren que él no dice nuestra ley, no dice que Moisés, ¿cierto? Dice en vuestra ley. Y hay en otro lado donde dice vuestra ley. ¿No sabéis que la de los salmos, acaso vosotros sabéis que sois? ¿Acaso que sois dioses? Salmo 82. Sí, pero no, en los evangelios Él la cita como si estuviera en la ley. Sí, correcto. Él lo cita como si estuviera en la ley. Mire, verá. Juan 10:34. ¿Qué dice? Yeshua le respondió, Sí. ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Miren que no dice, no está escrito en la ley, dioses sois, sino que dice, no está escrito en vuestra ley, y resulta que ese paso no está en la ley, eso está en el Tanakh. ¿Sí me va a entender? ¿Qué dice Claudia? Dice, Jesús les respondió, no está escrito en su ley. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Exacto. ¿Eso está en la ley? Te pregunto a ti, Claudia. No, ¿A dónde te manda? a Salmos 82:6. ¿Por qué dice no está escrito en tu ley, en su ley? ¿O dice en la ley? Te pregunto. En su ley. En su ley, no está escrito en su ley, no dice, no está escrito en la ley, lo cual a mí me hace entender que desde ese entonces ellos ya tenían transcrito muchos
enseñanzas orales. Por eso dice, no está en tu ley, en su ley, y eso no está en la ley, nosotros sabemos que está en el Tanakh. Luego y él empieza a explicar eso. Lo cual, pues yo sé que todos los historiadores, he escuchado como otros historiadores hablar sobre el Talmud, y ellos hablan que simplemente en este hombre Hanasim, ¿cierto? De Judá, él hace la recompilación y él empieza como a escribir. Y yo digo, no sé, yo sé que todos los datos que estos hombres dan son súper claros, pero digo, ¿por qué dice, acaso no está en vuestra ley? Cuando eso no pertenecía a la ley sino al Tanakh. Eso, y él empieza a dar una explicación, y eso empieza a dar una explicación a raíz de ese paso. Léelo ahí para abajo, por favor. No se supone que esas recopilaciones, o sea, los únicos que están autorizados o que le había dado el mandato, la ordenanza, el Eterno de enseñar la Torah, eran los levitas y los sacerdotes. Entonces se supone que las personas que hicieron esas recopilaciones, esas enseñanzas, tienen que venir de esa descendencia, Sí, pero mira que la clase estábamos pasada estamos viendo que precisamente las escuelas fariseicas, las de los fariseos, se abrieron paralelas a los sacerdotes porque los sacerdotes se dedican a otra cosa, a hacer política. Entonces ellos vieron que eso se nos estaba cayendo el negocio. Entonces dijeron, no, nosotros nos toca ponernos a ¿qué? A estudiar, nos toca empezar a restaurar las enseñanzas. De ahí nació lo que llaman, como lo que tú lo acabaste de decir el nombre, Sergio. No, los otros dos, los que eran dos. Los Sugot. Estos. Sugot con Z y con T al final. Estos señores. Y estos eran dos, ¿cierto? Estos dos que operaban en escuelas. Sí, ellos empezaron a abrir escuelas porque el sacerdocio no estaba dedicado a lo que tenía que dedicarse. Entonces, aparecen grupos de estudio y nosotros ya sabemos cuáles eran las escuelas. Los saduceos, los fariseos, los celotes, los decenios. ¿Sí? Y hay otra escuela que se me olvidó, que por ahí me la encontré en un libro de historia. Y esa tiene que ver con el Qumran. Bueno, saduceos, fariseos, celotes y esenios. Ellos se llamaban Sugot. Entonces, al abrir esas escuelas, prácticamente estos no tenían que ver directamente con el sumo sacerdote o con la descendencia arónica. Y ahí es donde empiezan, pues, lo que nosotros llamamos a llamársele rabí, ¿sí? desde este momento. ¿Esto ocurre cuándo? Entre los macabeos. Dame una fecha aproximada, Sergio. ¿De qué más? De los Sugot. Ya le digo la fecha. Eso entre los macabeos, entre el milagro del templo y entre la destrucción del templo. Llamémoslo 120, creo. No, un poquito más, 150 antes de Cristo. Antes de la era común, un poquito. Esto ocurre 150 años antes de la era común, que se empiezan a generar estas escuelas a raíz de que el sacerdocio se pierde, se empieza a perder. Y se empieza a perder pues en muchísimas cosas, sobre todo teológicas. Entonces, ahí nacen varios hombres que se meten en eso, entre ellos, ¿quién? Los intérpretes de la ley. ¿Te acuerdas que eso es un cargo que aparece como de la nada? Y los intérpretes de la ley, ¿y acaso todos no eran intérpretes de la ley? No eran más especialistas en eso. Los escribas, que eran los encargados de, pues obviamente de pasar, ¿no? Que todos casi eran de corriente fariseica y no saducea. Entonces ahí empieza a generarse la gran discusión entre estas escuelas, ¿sí? Gilel y Chamaín, y se generan una serie de escuelas no, como subsedes, llamémoslo así, o otras sinagogas, y ellos empiezan a interpretar la interpretación, que es lo que el señor Yehudá Yehudá Hanasim empieza a hacer la recopilación de esos, ¿cómo se llama eso? De Estas interpretaciones, ¿sí? Que además en los estudios es normal que se den, ¿sí? Por eso aquí el sistema de estudio a mí siempre me ha encantado. ¿Por qué? Porque son debates y no hay una verdad como estandarizada, sino que uno, por ejemplo, yo dije, no, yo estudié esto, no, yo leí por ahí tal cosa,
Sí, el otro dice, no, yo vi que el hebreo no sé qué, yo leí un midrash que decía tal cosa. Entonces, todo eso, ¿qué cosa? Enriquece. Sí, todo eso le da antes más vida, ¿no? Le da más rotación, llamémoslo así, a lo que puede hacer la interpretación y no se nos queda estancada. Puede hacer que uno esté o no esté de acuerdo, puede hacer que le da uno piedra en el momento, puede hacer que uno se enganche en el momento, puede hacer que uno se moleste en el momento, pero eso es provechoso para el grupo, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer eso, empiezan a hacer ¿qué? Debates entre posiciones. ¿Y qué hace el hombre? Hace esos, empieza a compilar ¿qué? Esos debates. ¿Y cómo lo llama? Misná. La Misná, ¿sí? Significa precisamente eso. Su hebreo es repetir, como volver a, como a meditar, Misná. Ahí es donde sale donde sale una idea del judaísmo que dice donde hay dos judíos que hay. ¿Tienes escuchado? Tres opiniones. Exacto, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y eso es normal, debe ser así. A mí me han sacado muchas veces la piedra aquí en el grupo. ¿Sí me entienden? Repetición se llama ese significado. Sí, repetición. Pero ¿qué ocurre? Yo veo que eso es provechoso, porque la gente se vuelve ¿qué? Dinámica y abierta. No importa. No importa. ¿Cómo se podría clasificar el tiempo hasta que estuvo, digamos, el sacerdocio arónico, o sea, descendencia como tal, que ellos enseñaban, enseñaban la Torá? Ahí sería que de pronto también había niveles de interpretación. Ellos interpretaban, o solamente lo que hacían era enseñarle al pueblo como tal, literal, pero que, ¿cómo sería la cuestión? Si los sacerdotes influían en la interpretación. No, o sea, el pueblo buscaría alguna interpretación, el mandamiento se transmitía y era claro y conciso. O sea, no había que buscarle nada, echar para arriba, como dice usted, sino que sencillamente se explicaba y era entendible 100%, no como pasa hoy por hoy que nos tenemos que repase para llegar a una chispita. Un estándar. Exacto. O sea, hasta aquí llega el mandamiento, hasta aquí llega la interpretación. No, yo creo que estaba la estandarización en la aplicación, pero no en la parte mística, que fue el ejemplo que colocamos 8 días cuando colocamos aquí lo del cabrito, que la interpretación era listo, el cordero no se sale de tal cordero, ¿cierto? La paloma no se sale de tal paloma, vamos a estandarizarla porque además se nos volvería, atendiendo a 300.000 personas, si está muy abierto se nos vuelve mucho más como tedioso, muy extenso, no, tiene que ser vuelvo por esto, entonces que haya un estándar en la aplicación del mandamiento, y ellos empiezan, por ejemplo, a la interpretación, añadirle la aplicación. ¿Se acuerda que la cuestión que hemos leído muchas veces aquí, que es que criticaban los discípulos de Yeshua porque no se lavaban las manos a la hora de comer? Eso era una tradición pues meramente rabínica, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, eso ya se ha estandarizado, van a comer con las manos limpias, ¿cierto? Pero habían otras cosas sueltas, como por ejemplo, si el tipo es... sí, exacto. ¿Cómo hacemos para que él cumpla el mitzvot de bañarse las manos? ¿Qué haríamos? Dime. Pues me imagino que se lave la parte del cuerpo que usa como miembro para acercarse el alimento a la boca. Si estamos estandarizando un mandamiento y yo digo, bueno, sí, desde las dos manos no hay problema. ¿Sí me entiendes? Listo, vamos a estandarizar tanto esto. Primero la derecha que y se luego lave la las izquierda. manos que le está cuchareando porque ¿qué hacen? Que se lave las manos el que le da de comer. Claro que está cuchareando. No, pero ¿qué haríamos? Tenemos que hacer una interpretación. Pues que se la esta. ¿Cómo? Y come con el sí. Entonces se entraban en diatribas como ese, tanto que leí que, por ejemplo, o sea, en unas vainas extensísimas, ¿sí? Estoy poniendo solamente un mandamiento, la cuestión de lavar las manos. Entonces, ¿qué ocurriría si a usted le pasa, o le falta un brazo y el otro no? O si a usted le faltan 3 dedos, eso lo cuento yo como mano. Porque la mano supongo que incluye los 5 dedos. Entonces decía, no, pues lávese lo que le queda a la mano.
¿sí? ¿Qué sacaríamos como precisamente eso? Como interpretación y como aplicación. Entonces todas las partes son las aplicativas, porque la parte mística realmente no tuvo un gran auge. El que le da la parte mística a esa época, ¿quién es? Yeshua y Shaul, Pablo, le da la parte espiritual. ¿Sí? Tantos que ellos decían, los demonios aún se les sujetan. ¿Sí? Él empieza a hacer que la presencia divina se manifieste, entonces dicen, a nosotros nos basta con que el tipo se lave el mochito, ¿sí? Y eso es un poquito más allá, un poco más allá. A él le interesaba más la espiritualidad del mochito, ¿sí? Del manquito, que en sí, que su capacidad para lavarse las manos. ¿Sí? Entonces se empieza a generar eso, y los sacerdotes no tienen de dónde sacar eso. ¿Sí? No tienen como la capacidad para decir, vamos a hacer esto. Entonces las escuelas dicen, vamos a sacarlo de nosotros vamos a sacarlo de nosotros, y nosotros vamos a hacer nuestra interpretación. Y empieza por esa forma a abrirse. Entonces llega este señor Yehudá Hanassin, y compila entonces todo ese tipo de discusiones que se presentan sobre las diferentes puestas teológicas. Y a eso se le llama Mishnah. La Mishnah en hebreo significa repetir, precisamente repetir, ¿sí? Y yo he leído algo en la Mishnah, y uno lee algo y uno pareciese que está en contraposición dos o tres rabinos, y como que están desagarrados del pelo. Entonces dan tanta la discusión entre los dos puntos, ¿cierto? Como leer uno Rashi y Rambam. Uno dice, Rambam tiene más, Rashi no, Rashi sí, Rambam no. Entonces uno queda en esa inconclusión, y entonces ¿sabe qué toca hacer? ¿Qué haríamos? ¿Cuál es el paso a seguir? Un comentario, ¿cierto? Tratando de homologar estos dos comentarios. ¿Y a eso cómo se le llama? Gemara. ¿Sí? Entonces ya se nos está presentando ¿qué cosa? El negocio. ¿Por qué? Porque si la Gemara da un comentario sobre dos posiciones, el que hace el comentario, ¿qué tiene? Su propia posición. Porque él va a coger y va a mirar los puntos de vista, y se trató de decir este, se trató de decir este, y se trató de decir este, y se trató de decir este. Y ahí lentamente, se va abriendo muchísimo más la cuestión de la interpretación. La Mishnah se empieza entonces a hacerse en folios, y se hace la Mishnah y la Gemara, y entonces se hace una Mishnah y Gemara de folios de unos judíos que están en la parte de Jerusalén, los que quedaron de este señor Adriano. Ellos hacen esa compilación, y en la parte, estoy colocando aquí parte, no sé si queda en esa parte, en la parte de lo que se está diciendo de Babilonia, ¿cierto? Protegidos por el imperio persa, están los judíos que guardan cierta comodidad, y a ese se le llama el Talmud de Babilonia, y este es el Talmud de Jerusalén. La diferencia entre los dos, trato de ser lo más concreto posible, porque eso es cero información. La diferencia entre los dos es que el Talmud de Jerusalén, como ellos están siendo perseguidos, los judíos están siendo perseguidos, nuestros hermanos judíos están siendo perseguidos, no tienen mucho tiempo para hacer muchas más meditaciones. Entonces el Talmud de Jerusalén, ¿qué es? Puntual. ¿Sí? Lo que usted encuentra, por ejemplo, en la interpretación del texto es prácticamente, no el mismo texto, pero una interpretación no tan extensa. Mientras que en Babilonia nuestros hermanos judíos están más cómodos. A ellos los quiere esa zona, porque ellos son monoteístas, y ellos practican una religión que el judaísmo no genera peligro para ellos. Se llama zoroastrianismo. Por favor, miremos en Wikipedia. Zoroastrismo. Sí, eso. Y eso tiene una mezcla tenaz. Estamos leyendo un poquito y me recordé que cuando ellos leyeron la Torá al público, dice pues que la leía Esdras, ¿cierto? Y que Nehemías y los levitas le hacían entender al pueblo. Le hacían entender. Es como si ellos le dieran, pienso yo, leyendo así por encima, como algún tipo de interpretación de lo que está leyendo Esdras.
un poco a lo que decía Gonzalo, que si ellos les daban, como que leían o daban una interpretación. O sea, ¿quién daba? Bueno, eso yo sería... lo veo como que la interpretación es innata al ser humano. Ahora espera un momentico, por ejemplo, lo que tú estás leyendo, a mí me cabría una duda, por ejemplo, si la tradición oral viene de la época de Moshe, ¿por qué esas Nehemías no la pillaron? O más fácil, en la época de Josías, que es anterior a esto. Sí, porque él dice, hagan lo que está escrito en el libro. Se nota que no hay tradición. O sea, se nota que él dice, bueno, traigan la Torá, pero traigan la interpretación también de la Torá, o traigan al intérprete de la Torá para que nos digan qué es lo que está en el libro. El tipo ni siquiera se tomó los minutos y los segundos para decir, sino que él que dice, ayúdame con ese texto, dice, hagan lo que está en el libro. Él ni sabía qué libro era. ¿Sí? Entonces desde ese entonces se necesita que un intérprete. Y por eso también hay otro cargo que está ahí, el intérprete de la ley. Intérprete de la ley. ¿Sí se acuerdan que hay por ahí un tipo como en Hechos que dice que él era intérprete de la ley? Había un escriba y un intérprete de la ley. ¿Cuál era y el los otro? doctores de la ley. Y los doctores de la Y ley. el presidente, bueno, que no saben la escritura, pero sí ese cargo sí estaba. El presidente de la sinagoga. El nazi. Entonces, continuamos. Entonces, la Misná y la Gemara dan origen al Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. El Talmud de Jerusalén, ellos están bajo un acoso, están siendo devastados, entonces lo que ellos compilan es mucho más puntual, no da tiempo para que sean tan extensos los libros, pero que se siga manteniendo nuestra emuná, nuestra fe, llamémoslo así. En Babilonia están más cómodos. ¿Ya encontraron la palabra zoroastrismo en YouTube, por favor? Zoroastrianos, si quiere, zoroastrianos, de zoroastrianos. Y incluso tiene un personaje muy parecido a Jesús. Sí, no, y a mí me interesa, ¿sabe qué? Que tiene un símbolo de alas, ¿cierto? Muy parecido a los que tenían los nazis. Sí, el mismo símbolo de Babilonia. Sí. El símbolo del hombre parado de lado y las alas de abajo. Eso es lo que cargaban los nazis aquí, exacto. Y ellos ven que entonces nuestros hermanos judíos no representan un peligro para ellos. O sea, no, ni fu ni fa. No sería lo mismo que si yo me entrara a una iglesia cristiana. Yo sería un peligro, o cualquiera de ustedes sería un peligro para cualquiera de esa congregación, porque prácticamente dicen ellos se va a dividir. Ellos no consideran, ellos ven a los judíos, además porque hay algunos judíos que tienen cierto capital y ellos los dejan quietos. Entonces ellos tienen más posibilidad de escribir el Talmud de Babilonia ¿con qué? Con tranquilidad, ¿sí? Con todos los detalles, no tanto como el de Jerusalén. Y ahí se da entonces el origen al Talmud de Babilonia. La Misná está dividida en tomos, ¿sí? Esa es más o menos la división de la Misná. Está dividido o sea, ellos hacen y lo compilan de esa forma. Como los capítulos. Sí, Seraim, ¿cierto? La primera. Moed, ¿cierto? Nashim, ¿correcto? Nesikim. Seraim, Moed, Nashim, Nesikim, Kodashim y Taharot. ¿Sí? Tal cual. Listo. Serahim, Z-R-A-I, con M al final, Serahim, ¿sí? Serahim. ¿Qué dice que es Serahim? ¿De qué se compone? ¿Qué dice el tratado de Serahim? ¿O qué dice el tratado de Moed, Nashim, Nesikim, Kodashim y Taharot? La primera, Serahim, significa o abarca las leyes agrícolas, todo lo que tenga los mismos con plantarás, viñas, árboles, todo eso se compila en eso, en Seraim, que supongo pues viene del hebreo serar, ¿no? Sera, mira, Seraim, ¿cierto? No, Es semilla, esperma. Sí. La primera entonces, esa es la Misná, en 6 tomos. Seraim, que habla de las leyes con respecto a la agricultura, las semillas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la que sigue? Moed, ¿qué creen ustedes que es Moed? Yo creo que hoy manejamos, dime. Son las fiestas. Fiestas, ¿no? Todo sobre fiestas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Que hasta el día de hoy, pues,
lo que hay en eso, pues cada día es más retroalimentado. Muere, que tiene que ver con las fiestas. Nashim. La que sigue, Nashim. ¿Qué creen que en hebreo, qué raíz encuentran ahí? Nahash. Sí, el Nahash. Nash. Tiene que ver todo lo que tiene que ver con las cuestiones del matrimonio, divorcios, qué es lo que se encuentra. Dime. ¿No? Nashim tiene que ver con la parte de matrimonios, separaciones, ¿sí? Lo que llaman lo impúdico que encontraban en una mujer o un hombre para poderse separar. Aquí están las leyes de ese tipo. ¿Qué, cómo y por dónde coger? En el tomo o en la zona del Nashim. Daños y perjuicios. No, No. Mujeres o preceptos diferentes a la vida matrimonial. ese sí, ese es el Nashim. Ujú. ¿Cómo? ¿Ese de dónde lo sacaste? Wendy nos instruyó en Ah, el no. cuadro de la Mishnah, sobre todo lo que Purezas la familiares. Tohorot con la purificación. Los familiares. Correcto, que ahí también está metida entonces toda la parte No, en la última. La última. y en el Nashim está exclusivamente los divorcios. Sí, el matrimonio, preceptos de la vida divorcio, matrimonial. Sí. Vida matrimonial. Nezikin, muy dado para los abogados civiles, ¿sí? Para los que estudian el derecho civil. Los daños, perjuicios, que si encontró el burro, y que si lastimó el burro, lastimó a otro, todo lo que tenga que ver con esas leyes. Nezikin, ¿sí? Vamos a Nezikin. Kodashim, miren en hebreo qué significaría. Kadoshim. Sí. Kadoshim. Santos. Es Kodshin, realmente, pero yo lo encontré en otro lado como Kodashim, ¿sí? En otro le quitan la O. Kashim. Cosas sagradas. Dice, ¿Cómo? Dice cosas sagradas. Correcto, es Kashim. Dice que incluye todo lo relacionado a los sacrificios, todo lo relacionado al kashrut y todo lo relacionado a lo que tenga que ver con el templo de Jerusalén. O sea, ahí se va a encontrar lo del dichoso cordero con la leche de la... Y me imagino que ahí debe estar metido lo de la lo de la vaca, la sana, todo lo que tenga. Dos vajillas, dejar una hora después de la leche. Sí, todo eso. Vale. ¿En qué? Íbamos en Kodashim, ¿cierto? No, en Nezikin. No, ya vimos Kodashim. Kodashim, ¿sí o no? Que tiene que ver con las leyes del templo. Y la última que se llama Taharot, que eso tiene que ver con lo que es puro, lo que no es puro, con lo ritualmente puro, con lo ritualmente no puro. Dime, Claudia. No, estoy. Tranquila, explícame más. Le estaba diciendo a mi papá que la Mishnah es la compilación que realizó Yehuda Hanashim de las diferentes interpretaciones, debates, o pues no sé si también es válido decir opiniones de Hillel y Shammai. Es que no sé si hay la palabra opinión, porque no sé qué tanto ellos pudieron de su parte poner para lo que hoy en día conocemos como Mishnah, pero yo me imagino que a medida del tiempo ya se fue organizando en esos tomos, ¿no? O esos tomos lo realizó Yehuda. Bueno, cada tratado lo compiló de esa manera Yehuda, o con el tiempo se fueron organizando de esa manera. Y los compiló, pero con el tiempo lo fueron anexando más y más. Ya. Es que eso es como un cuadrito, si tú miras la hoja es un cuadrito. Así. Sí. Y llevan la mitad otro. Cada vainita es un comentario de cada quien y se le han ido anexando. Ya. Lo que pasa es que me imagino que quien así lo compiló a su máximo. Es bueno como los títulos que leíamos, y los otros son como los subtítulos o los temas a tratar. Esto, hermano Uber, en cuestión de qué? De que, pues obviamente cuando nosotros tenemos siempre hecho una línea muy delgada, ¿cierto? Como una vaina donde están los trapecistas, entre el judaísmo y nosotros. Nosotros pasamos por esa línea que es bastante, muy cortica, que se puede hacer esto, y nosotros terminamos de un momento al otro lado y si no nos damos cuenta, ¿sí? Y es porque por la tradición, ¿sí?
obviamente el judaísmo apela mucho a la tradición, mucho a sus formas, mucho a lo que se hace, ¿sí? A la estructura de lo que se hace, y se ha olvidado la espiritualidad. Entonces, que el judaísmo apela mucho a la tradición, ¿sí? Y a veces se le olvida la parte interpretativa y sobre todo la parte mística, que yo digo que es la parte mística. La parte interpretativa que tiene que ver con la parte racional, la escuela racional, y la parte mística, ¿sí? Cuando Yeshua dice, si no me entendí las cosas terrenales, imagínense que le explicara qué cosa, las celestiales. Y para entender las celestiales yo tengo que tener algo de mística. Porque le digan a uno que hay un carro con 60 rueditas y colorcitos que uno no conoce, pues le toca a uno empezar con su imaginación cómo jugar, ¿no? Entonces no va a ser fácil. Bueno, entonces se compila en eso. Entonces volvamos y echémosle, ¿qué es el ahí? Moed, las fiestas. Nashim, matrimonios, divorcios. Nezikim, civiles Cosas sagradas, el templo y eso. y Taharot. Lo que es puro y lo que no es. Correcto. Entonces ahí se genera ¿qué cosa? La Mishnah. Eso ocurre y eso se compila en una zona que se llama Sipori. Sipor como pajarito. Pájaro de Sipor, ¿no? Y eso ocurre, pues hay una fecha aproximada entre el 170 y 190 de los diamantes. Correcto. Aquí se produce esto, ¿sí? Galilea, Sipori, 170, 190, esto. Ahí nace, empieza a generarse toda la compilación. Galilea. Hace del 170, 190 de la era común, en una región que se llama Sipori, Galilea, donde se encontraron pues los, digamos así, lo más antiguo de la compilación de esto, ¿sí? ¿Era común de lo que llaman después de Cristo? Sí, señor, y lo que ellos, para que la boca no se les dañe cuando dicen eso, era común. Entonces dicen después de Cristo, ¿sí? Listo. Vamos a entonces, vemos entonces que se hace compilación y se empieza obviamente a hacer unos comentarios sobre todas estas leyes. ¿Sí? Y a eso, ¿cómo le llamo entonces? Gemara. Busquemos ahí Gemara en cualquier Wikipedia. Miremos. Dice la Gemara y la Mishnah forman ambas el cuerpo del Talmud. Dice la Mishnah es el texto base y la Gemara es el comentario de análisis de este. Gemara es la palabra completar o estudiar. Sí, Dice los rabinos de la Mishnah son conocidos como Tanaim y los de la Gemara son conocidos como Amoraim, que significa no dice aquellos que dicen Amoraim, aquellos que dicen. Y Gemara significa completar o estudiar. Ahora ustedes ya podrán imaginar que tenemos una Torah, ¿cierto? Que tenemos comentarios sobre cada eso, y fuera de eso vamos a tener aquí para adelante de cosa, algo para que se llama los Amoraim, que son los que completan a través de comentarios la interpretación de la interpretación. O sea, los Tanaim hacen la Mishnah. Sí. Y luego aparecen los Amoraim, Sí. que son los que comentan la Mishnah, y esos comentarios se llaman Gemara. Correcto. ¿Y ahí sale qué cosa? El Talmud, dice no. Que la junta, o sea, el junte de Mishnah y Gemara se le llama Talmud. Correcto.
Cuando ustedes miran en todos los portales judíos, ¿cierto? El tratado de no sé qué, uno que vimos que ya en cuanto al, creo que fue en cuanto a la, no sé, Seriot, no sé qué algo, 11 folio, no sé qué, eso que tiene que ver con la Gemara, que es un comentario sobre cualquiera de estos 6 tomos. Entonces ustedes podrían imaginar en qué nos va a quedar la biblioteca, en cuántos tomos. Pues inmensísimo, muy fuerte, muy pesado, diría yo. Y en sí, pues es pesado, porque tampoco los tipos no tenían nada más que hacer en el mundo. No, los tipos también empezaron a cuidar, ¿sí? A mirar el mandamiento, a observarlo, ¿sí? Pero empezaron también, ¿qué cosa? A mandamiento sobre mandamiento, tejido sobre tejido. Y armaron entonces lo que nosotros llamamos vulgarmente, lo que nosotros conocemos, como Talmud. Y esa es la tradición. El Talmud que se usa hoy en día, ¿cuál es? El de Babilonia, porque como le dije, nuestros hermanos judíos en esa parte, ¿sí? El imperio persa los había dejado ellos tranquilos, los persas practicaban el zoroastraísmo, entonces veían que el judaísmo no era ninguna peligro para ellos, entonces los dejan como practicar su religión libremente, algo que no está ocurriendo en Jerusalén, ¿sí? Entonces sacan un Talmud como, que es mucho más detallado y que es mucho más redactado, que es mucho más largo, que no se ve tan puntual como el de Jerusalén, ¿sí? ¿Hasta aquí ha quedado todo claro? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Pues vamos a ver después en 8 días y terminamos con lo que el objetivo de la Gemara, ¿cierto? El objetivo de la última, la Gemara. ¿Qué más acerca del Talmud? ¿Qué más de la Mishnah? ¿Cómo podríamos oír? Entonces eso preguntaba Juan Pablo que dónde nace el Midrash. Juan Peña, perdón. Los Midrashim son unos comentarios precisamente que hay sobre estas posiciones. El Midrash puede ser muchas veces literal o muchas veces, entre comillas, esotérico, es decir, que trata la línea espiritual. Los Midrash son colocados por gente racional o por gente mística. La gente mística le dio un poco más de trayectoria, entonces no es lo mismo que usted lea un comentario de un Askenazí, porque el Askenazí le va a meter filosofía, el mundo, Kabbalah y cosas como esa, mientras que la línea racional le va a meter un poco más de Mishnah, o sea, mucho más centrado al texto. Pero también los Midrashim pueden ser fábulas. Sí, Tienen mucha fábula, se salen de lo normal. Hasta yo creo que es para niños, porque es un libro como de fantasía, o sea, ¿cómo explicarle a un niño el diluvio? Entonces le dan a ellos ahí un cuento para explicarse. Entonces, que porque Dios utilizó agua, así. Eso es un Midrash. Es más como una explicación fabulosa. ¿Una qué? Explicación fabulosa, una fábula. Sí, pero no todo Midrash es fábula. No. Estaba buscando cómo es que se lee la parte del Talmud, esa parte de los cuentos tiene un nombre. ¿Sí? ¿No es la Hazara? ¿No es así? ¿Hazara? No. Aparte de espera un momentico, ahora le digo cómo se llama. Espero que estoy buscando el término para ese término cuento, que pues, bueno, no llamaríamos pues en cuento. Sí, ni tan fábula. Sí. Esto tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo? Pues no exactamente, pero sí, fue escrito por un judío intentando explicar muchas cosas a sus nietos. Y pues usa como todo eso de lo fantástico para hacerles entender como 2 reinos, por decirlo así. Se llama así. ¿Ahorita? Sí. ¿El cuento? Sí, que es, no lo llamemos cuento, que es,
que tiene que ver más como con trazos de historia judaica. ¿Sí? Porque es que el Midrashim, como le digo, puede tener una parte racional y puede tener, de acuerdo a la escuela que se maneja, puede tener su perspectiva, que puede ser muy racional y que puede ser muy mística. Entonces, finalmente, ¿qué es? Agadeta es una historia, son historias. Historia. Sí. Así tal cual. Con tilde en la A. ¿Alberto? Sí. Agadeta. Estoy tratando de buscar aquí qué es una agadeta o un cuento. Vamos a leer un pasaje en la Torá, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué está en la Torá? ¿De la Torá o del Nuevo Testamento? Ambas. O sea, téngalo ahí donde Yeshua lo cita. Éxodo 21. Perdón, 21-24. Listo, léelo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Yo leo desde un texto antes. Sí, por favor. Bueno, desde el 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer. No, espera. ¿La está leyendo qué? ¿En qué texto anterior? Éxodo 21-22. Léelo. Estoy leyendo como el contexto. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vuelve entonces y léelo. Gracias. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, Sí. ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, entonces si uno lo lee así, ¿qué ocurriría? ¿Tú qué, María Paula? Laura, ¿qué conclusión sacarías? Si tú leyeras, si yo dijera, por favor, explícame ese texto. Léelo primero que todo, tú bajo tu propia vocalización, bajo tu propio tono, y ¿qué dirías al respecto de ese texto, por favor? Es otra versión. No importa, ya. Bueno, dice: supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Bueno, ahora danos por favor tu posible interpretación. Tranquila, lo que se considere que leyó. Como dijo el profesor de español, entendió lo que leyó. Entonces, Pues no sé cómo tomar su propia venganza. tú lo ves desde ese punto de vista. Sí. O sea, si yo digo,
Si yo soy una persona que no frecuento mucho la Biblia y yo te digo, la Biblia propaga la venganza, tú dirías, sí, mira, la Biblia propaga la venganza a través de ese texto. Vale. Esa es tu interpretación. ¿Sí? ¿O eso fue lo que leíste? Mi interpretación. Tu interpretación. O sea, si tú eres una persona practicante, diría, la Biblia me está llevando a que yo me vengue. No, tranquilo. Sí. ¿Sí? Ok. Léelo tú, Jessica, por favor. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente. Lee el paso anterior como, por favor. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, ahora entonces digo, si yo te dijera que la Torah, dame un nivel de interpretación de ese texto. Señor, Dame un nivel de interpretación de ese texto. Si yo te digo, mira, explícame ese texto. O sea, si es herida por herida, ¿cómo lo haríamos? Si yo te herí, yo también te puedo herir. Ese sería el pago. pues eso podría ser una interpretación. ¿Cierto? Eso es un nivel de interpretación. Otro podría ser, por ejemplo, restituir como al mismo nivel, por ejemplo, de perder un ojo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, no se lo voy a poner en términos económicos, pues yo sé que no vamos a comprarle un ojo al Señor para devolvérselo, pero no es lo mismo, por ejemplo, uno, no sé, qué sé yo, perder un brazo a machucar un dedo. En ese orden de ideas, restituiría conforme al daño que se Entonces, realizó. vamos a empezar de la parte lógica. Si un hombre yo le machuqué un dedo con una puerta, ¿cierto? De acuerdo a mis votos, yo tenía que hacer ¿qué? Lo mismo. Eso Que me machuqué un dedo. No, Sí, de yo acuerdo machuqué. a mis votos, no. Dime. ¿Qué haríamos? Si yo lo quemo, él me quema. No. Es pagarle el daño. Por ejemplo, yo machuqué a Laura. Lo mínimo que puedo hacer yo es llevarle al médico y yo pagar los Pero gastos eso es médicos. largo, lo que tú me estás diciendo. Por eso. Estamos al texto. Al texto. Sí, O sea, yo a ella sácame- no me puede volver el machucón, porque eso no es lo que me está diciendo la Torah, es que yo a ella le pague el daño que yo le hice. ¿Dónde está Bueno, escrito eso? aunque aquí hay un condicionante y es que Pues se en hubiere el muerte, 22, ¿no? Velo. Que lo llevó que usted lo vaya al médico. pues obviamente ya a mí no me va, o sea, la Torah no la motiva a ella a que me devuelva el golpe o el machucón, sino que yo quien le cause el daño sea quien me haga responsable de resarcir, como dice Jessica, ese daño, no que la Torah diga, vea, usted recibió un machucón, vaya y devuélvale un machucón a Claudia. No, porque pues eso no tendría sentido en la Torah. Bueno, eso se lo acaba de explicar a... Dime, Pues tranquila, sí, o sea, hable con ella. obviamente Va a tener un no. Talmud aquí. Cuando lo que uno sabe, obviamente no está de acuerdo con que, digamos, tú lo hiciste accidentalmente y yo te lo devuelvo, pero, digamos, mirándolo más literalmente lo que hice. O sea, está diciendo lo literal, ¿sí? Entonces la interpretación. Lo que pasa es que obviamente lo que dice ojo por ojo no va suelto de lo que antecede a lo que se está describiendo aquí, porque digamos dice, si dos personas están peleando, Ya, eso es lo literal. O sea, no es indemnizar y eso, lo literal es el contexto, está hablando de la pelea. O sea, Y por el ejemplo, para el caso condicional. que usted pone, si lo ponemos literal, estamos buscando lo literal, que yo le machuqué el dedo a alguien, pues no funciona, porque de pronto se lo machuqué sin querer, no necesariamente en una pelea. Entonces yo diría, este mandamiento no me sirve porque aquí sí estamos riñendo. Y no estamos riñendo. no, es que no radica tanto en reñir, sino en el daño que se le hace a alguien. Pero es que para tú poderle dar el sentido, la expresión al texto, toca así meternos en el contexto. Porque si no, tú te vas a ir por la parte
meramente porque puede hacer que la persona voluntariamente mete la mano en una chupana. Sí, ¿Sí pero o no? digamos, Y eso ya tendría es que otra aquí penalización, ponen un ¿no? tercero, aquí ponen un tercero que es una mujer embarazada. O sea que Y si nos si toca- un tercero resulta dañado, pero no está embarazada. O sea que si nos toca leer el contexto. Pues claramente. Entonces, léelo por favor. Listo. Es que el contexto no es lo que tú dices. Vamos Es para que- allá. Es que eso es una interpretación muy Aquí amplia. Estamos en el primer nivel. del nivel Aquí hay literal. algo también. No, yo estoy preguntando qué interpretas tú. No, del nivel literal, está diciendo usted. No, ¿qué interpreta? ¿Qué haría usted? Pero por eso. Pero Ella, toca el nivel literal. ella me acaba de decir, para mí él mismo me dice que yo para la acción debo dedicarme. Es una forma de venganza de la vida. Tú lo dijiste, ¿cierto? Pues es lo que puedo interpretar. Ok, porque ya leí lo que la niña interpreta y eso no es un delito. No está mal. No, no está mal. Dice, doña Jessica, ¿qué interpretó? ¿Ya lo dije? ¿Le escuchamos otra vez? Pues algo parecido a lo que dijo Claudia. La indemnización, de manera económica. no la Sin de- embargo, aquí veo algo y es, bueno, sí, el contexto, y dos, es en el caso de que haya muerte. Y eso ya es un condicionante, porque si no hay muerte, pues no pago vida por vida o por ojo. Toca primero definir qué es una riña. ¿Y qué la provocó? Sí. Pero igual hay una consecuencia. Es Sí. una muerte. Sí, en el caso de la riña, sí. Si hay muerte, se hace esto, si no, pues se paga conforme al juicio. Y tengo que mirar quién provocó la Pues, sí, riña. después. ¿Y quiénes están metidos en la ¿Y riña? por qué hay una mujer embarazada ahí cerca? Sí, no es la verdad, claro. Ya porque las condiciones de la riña cambian totalmente cuando mete una mujer embarazada. Porque una mujer embarazada puede estar afectada. Por ejemplo, que yo cojo, estoy en una pelea con el señor Yasser, ¿cierto? Saco y tiro un palo, baja la cabeza y se la pega a una mujer embarazada. No es lo mismo que se lo pegue a una mujer que no está embarazada, de acuerdo a lo que nos está dando la Torá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos toca ver? Todo el texto. ¿Sí? ¿Y cuál sería el sentido del texto? Y a eso le puedo empezar yo a añadir anexos de mi interpretación. Y podría volverlo hasta alegórico, porque la alegoría haría... ¿Qué produce una alegoría en una ley? ¿A qué me lleva? Pues a mirar, dice- Por ejemplo, ¿qué es una alegoría? Miren un midrash. Por ejemplo, un midrash. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué es? Córtala. Córtala. Eso no es algo literal, eso es un midrash. Da una parte alegórica para yo interpretar, ¿cierto? Un texto y para darlo a entender, sobre todo para que la persona que lo está escuchando le cuaje mi interpretación. ¿Sí? Y eso era pues en parte los midrash, estamos diciendo, los midrash son anexos a la Torah oral, y los midrash tienen su división, porque no es lo mismo anexar un comentario de tipo ético moral a de tipo económico, porque en el ético moral puede utilizar muchos silogismos o muchas filosofías para poder meterle a la persona eso. Entonces vamos con eso de la mano, pero vamos sobre todo, búscame por favor lo de si tu mano es derecha, izquierda, que es ocasión, y tu ojo es ocasión de caer, pues sácalo. Eso es un midrash. Y como vemos, estaremos entrando a una parte racional y a una parte mística, porque yo estaría diciendo, ejemplo, que mi ojo puede ser el ojo espiritual, o que estaría diciendo, o puede ser mi ojo físico. Léelo tú solamente, por favor. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión... Si tú miras cómo empieza el texto, por tanto, eso quiere decir que va a dictar ¿qué? Va a dar una alusión, va a dar un comentario o una conclusión de un texto que generalmente incluye un mandamiento. Entonces leo el contexto. Cuando usted vea siempre, por tanto, en los dichos de Yeshua, es porque él va a dar ¿qué? Una interpretación. Las interpretaciones de Yeshua generalmente rayan en lo místico. Místico, ¿qué quiere decir? Un poco más allá. Por eso dice, porque les ha sido ojos para que no vean, ¿cierto? Y les ha dado oídos para ¿qué? Para que no escuchen. Lo que yo les voy a decir es de alta alcurnia. Y como le digo, a nosotros nos robaron la gran mayoría de las interpretaciones de Jesús. Nos quedan unas nos queda, como diría mi mamá cuando hacía el jugo de zanahoria,
cuncho, nos dejaron lo más pequeñito de Yeshua HaMashiach. Pablo nos da algunas cosas, él coge por otro lado, pero nos ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, el ojo por ojo y el diente por diente, Yeshua lo va a explicar, ¿cierto? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Se acuerdan? Mas yo os digo, lo que él va a decir es una alegoría de tipo filosófica, no de tipo mística. Es decir, que va a cambiar mi forma de pensar. No le está diciendo, mira que los ángeles no tienen ojos, o mira que, por ejemplo, en el sexto cielo hay cierta creación que se sacan los ojos entre ellos. Entonces estaré metiendo más en una parte filosófica sino en una parte de mi mística. Entonces vamos, por ejemplo, tú dijiste, bueno, yo acabo de leer el texto, pareciese que eso me está impregnando, que yo puedo utilizar la venganza. Eso es lo que dice Laura. Y Jessica dice, bueno, hay un resarcimiento de tipo económico, ¿cierto? No ha sido muy clara la cuestión de qué se trata, de quién se trata, pero dice, bueno, hay que pagarle a alguien. Sí, tú dices, no, hay que pagar. ¿Sí? Y yo diría que no todas las veces hay que pagar. Porque hay cosas donde, hay accidentes donde no hay que pagar. Porque yo puedo mirar la intencionalidad, por ejemplo, de alguien de tirarse de un carro. ¿Cierto? Podría mirar el fraude. ¿Sí? Muchas cosas donde yo digo la accidentalidad no siempre da para eso. Entonces, vamos al mandamiento. ¿Qué dice entonces? Primero que todo, dame un segundo, volvamos a leer el ojo por ojo y el diente por diente. Léelo en el contexto, por favor. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Eso es largo y tendido, todo lo que está diciendo ahí. Porque tocará mirar cuántos meses. ¿Cómo hago para detectar cuando ya 15 días de embarazada? ¿Qué fue lo que salió de su vientre en ese tipo de atropello? No, así. Si se cataloga de la misma forma. Si da lo mismo hacer que una persona aborte con un accidente provocado en 15 días a que esté en 8 meses. Si sería mayor el daño. ¿Sí me saben entender? Entonces, el misbot lo pone global. Entonces, ¿cuál es mi sentido? Que yo lo empiece a desglosar a su máximo estado. Lee. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es una canción de Navidad, ¿no? Golpe por golpe. Sigue. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, sí, sigue. O el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ahí no hay, por ejemplo, un resarcimiento de tipo económico. Es decir, hasta el momento, ¿no? Dice, simplemente yo le herí el ojo, ¿qué hace? Suéltelo, de la libertad. ¿Sí? Y en el otro es complejísimo, del ojo por ojo y el diente por diente. Porque dice que se están riñendo y hubo muerte de una mujer embarazada. O sea, entró un tercero, y ese tercero como que apareció ¿de dónde? Como de la nada. Y sí realmente ocurrió, y puede ocurrir, que entre una riña de dos tipos se meta alguien que esté embarazado. Y ahí está, precisamente, entraremos a discutir por qué se metió y qué es riña, que era lo que decía Sergio. Partamos del concepto qué es riña. ¿Y cuál es el pago? Porque la mujer abortó, entonces yo cómo hago para que el otro aborte si no está embarazado. Es imposible. ¿No? Niño por niño. Sí, algo así. ¿Sí? Esa sería la interpretación básica del resarcimiento como económico, del resarcimiento de tipo social, del resarcimiento de tipo laboral. Le diría, suéltelo. Ahora vamos a Yeshua HaMashiach, solamente sin pararnos mucho de mandamiento, porque realmente pues la clase no es de eso, de interpretación. Esto lo podríamos ver muy lindo en un Shabbat. Aquí estamos viendo lo que es Mishnah y Gemara y de dónde podrían existir todos los puntos de vista.
Entonces partimos de mi hermana que dijo, no, hay una venganza, hay un resarcimiento económico. Dice, no, toca mirar cuáles son las causas. Si es todo lo que está dando, Gonzalo opinaría de pronto otra cosa. ¿Tú qué opinarías, por ejemplo, respecto al mandamiento en los 50 ya? De ojo por ojo y diente por Sí, diente. señor. Con el contexto que estamos leyendo, ¿no? Porque nosotros estamos leyendo en ese contexto, de una riña. Sí, yo opinaría exactamente lo mismo. O sea, eso es darle un valor económico. Eso no es tan textual de llevarlo a que tiene que sacarle el ojo a uno, es ponerle el valor a una cosa, así como lo hacen las leyes colombianas, por decir algo. Usted sabe que cada parte de su cuerpo tiene un... Los seguros hacen eso, ¿no? De una mano, un dedo, un brazo. Y dependiendo también, porque digamos un ejemplo, mis piernas no valen lo mismo que las piernas de Lionel Messi, porque pues obviamente Él se mi la gana con profesión eso. no se desarrolla en ser futbolista y él sí, entonces pues obviamente sus piernas valen mucho más que las mías. Claro. Ahora, si él Que es son más zurdo, largas. no, ahora, si él es zurdo, pues su pierna izquierda en el seguro tendrá un mayor valor que la derecha y así sucesivamente. Y en según caso de un la profesión. accidente, pues el seguro mira qué es lo que ocurrió. Entonces todo eso lo que quiere llevar la Torá Mm. es a que sencillamente pues que usted llegue a ocasionarle nunca un daño pues, a su semejante, pues para que... O sea, no reñir. Ese sería el sentido moral, que yo entienda que cuando yo hiero a alguien, prácticamente entiendan como si me estuviera hiriendo A ¿qué? mí mismo. A mí mismo. Ese sería el sentido ¿qué? Moral, o físico, no, moral, porque se maneja mi moral, es mi intención, que si yo le casco a otro con cierta violencia, la Torah me dice cómo se siente usted cascándose hacia sí mismo, hacia otro le casca usted con ese grado de violencia. ¿Cómo cree usted? Y entonces ahí va mucho abarcando ya a lo que Yeshua da la interpretación, Ujú. ¿cierto? Que él se ponga en el sitio del agredido, a ver qué ocurre. ¿Mm? O sea, en el trasfondo vamos a encontrar una lección hermosa. Vamos a leer entonces lo de Yeshua. ¿Qué dice Yeshua al respecto? ¿Oíste que fue dicho? Mateo 5:38. Lea, miren lo que dijo Yeshua. Que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Oíste que fue dicho? Es decir, él no dice, mira que está escrito. Oíste que fue dicho. Es decir, él va a hacer ¿qué? Una interpretación de la interpretación. O sea, va a colocar la interpretación ¿qué? Un poco más arriba. Le va a dar otra trascendencia. Y en ese caso sería ¿qué? ¿Miras? ¿Un miras? ¿Qué opinan? ¿No es una forma de exégesis que él utiliza para que yo entienda el mandamiento? Pero es que... no. Sí, puede ser cualquiera de esas. Es que los diferencias son muy pequeñas. ¿Cómo? Puede ser cualquiera de esas. Pues, por ejemplo, decir que es un Amoraim porque tomó una Mishnah y la está transformando. O sea, lo que se hace es como una especie de Gemara. Sí. Y léelo. Oísteis Oíste que fue dicho. que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mm. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que no es como tal la reacción que está haciendo, es terrible. Sí, eso toca ver como unos 4 o 5 debido al griego, de que se utilizan pues de una forma, aquí ya lo vimos una vez en los dichos de Yeshua, creo que lo vimos eso. Nos tomó un poco de tiempo para entender el trasfondo de qué era lo que Yeshua nos estaba tratando de decir. Y es, vuélvele, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero Yo os digo, miren que lo utiliza la palabra, la posición personal, yo os digo. No es que eso es lo que a veces el cristianismo piensa, que él dio un nuevo mandamiento. No hay un nuevo mandamiento. Él va a interpretar el mandamiento. Es más, va a interpretar la interpretación. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Por eso no dice, necesita yo directamente la Torá. correcto, la ley dice, la Torah dice tal cosa, yo interpreto esto, dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? O sea, que había una interpretación para esa época, pero eso a qué les va a decir, esta es la interpretación. Oíste que fue
dicho. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, ¿qué cosa? No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué tiene que ver los ejemplos que él da con el ojo por ojo y el diente por diente? O sea que, si nos estamos viendo en un contexto, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿dónde más te manda ahí? Levítico 24, 19 y 20, Deuteronomio y Mateo. Exacto, o sea que nos toca leer Levítico, en qué contexto lo puso, Deuteronomio en qué contexto lo puso, y el que estamos leyendo en qué contexto está. O sea que la tarea va a ser que larga, porque me toca leer los 3 contextos, que fue lo que hicimos con el cabrito, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, toca verlo en los 3 puntos donde fue colocado, y por qué fue colocado ahí, porque a ese es el contexto, pareciese que no tiene que ver ¿qué? Con el mandamiento. Y aquí hace Yeshua algo al contrario. Él da la interpretación como si no tuviera que ver nada, absolutamente nada con el mandamiento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la interpretación me llevó a esto, a la venganza. ¿Oíste? Que fue, ¿cierto? Eso Dicho. Parece ser que lo habían interpretado literalmente. Exacto, en la TLA lo dice de esa manera. Dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien le saca un ojo a otro, ¿Cómo llama la traducción? TLA, La... traducción del lenguaje actual. Vale. Que eso es una interpretación prácticamente de lo que tú estás leyendo. No es el texto. O sea, lo que hizo el traductor fue interpretar el texto. Léelo. De aquí, bueno, si alguien le saca un ojo a otro, Sí. también a él se le sacará un ojo. Si le ¿Y rompe... qué pasaría si el tipo es ciego, su merced? Y el ciego llegó y sacó, iba con su bastón y en un momento a otro se asustó y hizo así, tan, y le sacó un ojo al tipo. O sea, como cuál de los 2 ojos le sacamos al ciego. Entonces, nos tocaría ver otras cosas que pareciese que hubieran enseñado. ¿Sí? Y no es así. Pues la traducción que tú dices en actual la muestra así, léelo. Dice, Dijo la Biblia. otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Enseñanzas. Sí. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa... Y eso es más fuerte, porque Yeshua HaMashiach, digamos, desde el punto de vista que está mostrando, pareciese que está diciendo eso, ¿cierto? Es, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y como les dije alguna vez, yo creo que poner muchas veces la otra es un desafío. O poner muchas veces la otra es estupidez pura, o desafiar al otro, que es una transgresión también. Puede ser que su desafío es mucho más agresivo que el mismo golpe que me dieron. Yo puedo responder de una forma más agresiva, ¿cierto? Como cuando a uno lo regañaban de chinche. No me dolió. Y uno alzaba los hombros, ¿cierto? Nunca la hizo, ¿no? ¿Esta? ¿Sí? O, ¿cuál era la otra? Que uno desafiaba. Cuando le pegan a uno y... Sí, los niños a veces como que cuando le están pegando, en lugar de decir no me abrió de levantar los hombros, se empieza a reír. Y eso es muy desafiante. Pienso que eso es más desafiante, porque se está burlando. Vuelvo y digo, entonces pareciese que estuviera diciendo que cuando pongo la otra mejilla, como que la estuviera poniendo en una especie de desafío, que viene a ser más agresivo que la misma intención con la que el tipo tal vez me ha pegado en la mejilla. Ahora toca ver con qué intención me pegaron en la mejilla, o por qué me pegaron en la mejilla. Entonces me tocaría ver un fenómeno cultural para ese ejemplo, que era pegar en la mejilla, ¿o no? Para ese contexto, porque Yeshua coloca ese ejemplo, pegar en la mejilla. ¿Qué tendría que ver con pegar en la mejilla? Con el ojo por ojo. Dime. Con el ojo Con por el ojo. ojo por ojo.
Entonces sí ves la cantidad, cómo se nos está ampliando el negocio, que nos toca un poco de cosas. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Lo mismo, los rabinos se sientan y empiezan a hablar ¿qué? Sobre los textos. Y aquí podríamos sacar sobre eso un tratado, sobre el ojo por ojo, ¿o no? Yo ya, la otra semana vamos a traer un estudio sobre el ojo por ojo, sería terrible. Y además, esa es la idea, que lleguemos, y eso ya lo había hecho, tanto que él coloca la interpretación más alta de los rabinos, porque no puede haber una interpretación más alta que la de él. Y la interpretación de él demanda ¿qué cosa? Estudio. Y un estudio profundo. Tengo que partir primero de los contextos del ojo por ojo y luego ir al contexto por qué Yeshua pone esa conversación. ¿Basado en qué? Basado en qué les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿En qué venía la conversación? En Mantillao. En otro lado, ¿en qué está? En Lucas. Bueno, me toca ir a Lucas, ¿por qué lo colocaron en ese punto? O alrededor de qué está. ¿Qué significa el fenómeno cultural de golpear en la mejilla? ¿Qué significa el fenómeno cultural de llevar una maleta un poco más? ¿Qué significa el fenómeno cultural de que si me piden mi capa yo la doy? Cuando nosotros sabemos que no lo vamos a hacer, sino la interpretación de eso. Entonces, todo esto que estamos viendo, ¿genera qué? Pues unos comentarios y una lucha entre diferentes posiciones, ¿cierto? Y eso nos va a dar ¿qué? Un mamotreto así. ¿Y la Gemara qué hace? Una síntesis sobre ese mamotreto. ¿Y cómo se llama ese mamotreto? Talmud, unido, la misma de la Gemara. Don Nelson, y en el momento en que Jesús está dando la interpretación, ¿no tiene que ver también en ese contexto, porque como estaban a un yugo romano? Digamos, porque creo que hay una parte donde dice, si alguien te obliga, ¿no? Si alguien te pide que le lleves la carne, te obliga, ¿quién me puedes obligar? Un soldado romano. Y te voy a decir una cosa, los tonos realmente de esa parábola los da el Mateo hebreo. ¿Sí me entienden? El Mateo que está en hebreo, que es el más cercano a la traducción, o la Septuaginta, porque en otras no dice si es obligado. Porque si a mí me obliga y yo empiezo de cierta forma a aprender lo que Jesús me ha dicho, entonces ya lo hago voluntariamente, entonces ya no sería obligado. Está obligado es como si me estuvieran empujando. ¿Sí? Que eso de por sí ya sería un delito, porque a mí nadie me tiene que obligar. O sea, si yo soy esclavo, tengo que trabajar ¿qué? Como esclavo, al fin y al cabo. Si yo soy un súbdito, pues tengo que trabajar ¿qué? Como un súbdito. Voy a poner un ejemplo, disculpen, hablando del obligar. No sé si ustedes vieron una competencia en esta semana Vuelta a España, un compañero de Nairo Quintana, que le dijeron que se quedara y él levantó los brazos y no quiso hacerlo. ¿No? Soler, ¿no? Soler, sí. Sí, no. Bueno, les comento rápidamente. El tipo lo mandaron adelante para que ayudara después a Nairo Quintana. Cuando llegó Nairo Quintana, el tipo se rehusó a ayudarlo y era del mismo equipo. Quería con la punta también. Pues el tipo sabe que, entonces yo me puse a pensar, ¿sí? Bueno, como yo todos los días estudio este libro, trato de hacerlo, dice, ¿cuál es la intención del man? ¿Cómo podría yo como jefe a él castigarlo? ¿Por qué no quiso ayudar si yo le pago a él para que lo ayude al otro? Es más, si el tipo se le daña la bicicleta, le saque en la obligación de bajarse, ¿cierto? Y dárselo. Para eso le pagan al tipo. O sea, al tipo le dicen, mire, en caso de que el man le dé filo, y si usted tiene que quedarse sin comida, tiene que hacer al hombre, porque yo le pago para eso. Si usted quiere, firma el contrato, si quiere no lo firme. Sí, vaya con otro equipo, juegue básquetbol o practique esquí, cualquier cosa, pero aquí en el ciclismo funciona así. Y el tipo se rehusó a ayudar al hombre. Pero me puse a pensar y dije, ¿qué sanción le caería a este tipo grave? Desde el punto de vista de enseñanza moral, porque físico, pues, no sé, dar una sanción en su contrato, yo qué sé, pero para que él aprenda la lección. ¿Cómo podría yo castigarlo? Y no sé, me puse yo a divagar en eso, ¿y eso a qué le hubiera enseñado al man? Que te pide tu bicicleta, vale. Si te dice que lo arrastres un kilómetro, vas a No, y todos, si hemos visto algo de ciclismo, sabemos que funciona así. Si el tipo se cae, toca la llanta, para eso lo contrataron. Y él dijo, y él alzó las manos y no le ayudó.
Listo, al otro día salió a pedir disculpas. Sí, pero es que las disculpas en esos casos pues funcionan, pero tiene que haber, él causó un daño, ¿cierto? Causó un daño a su compañero, causó un daño al equipo y causó un daño a la imagen del equipo, a la marca, ¿cierto? Un patrocinador. Claro. Y yo, ¿qué moralidad le hubiera mostrado eso a este hombre? Un cuentito, como dicen por ahí, un cuentito para que el hombre hubiera entendido que a él, para lo que uno lo contrata, tiene que hacerlo. Como en nuestros trabajos, ¿sí o no? Si ahí dice que usted tiene que lavar el baño, entonces no haga eso. Pero si toca lavar el baño, toca lavar el baño. Y si uno lo hace a regañadientes, ¿cómo se llamaría eso? ¿Será que yo sí firmo el contrato? Si yo soy creyente, yo estaría cumpliendo con mi contrato. Si estoy lavando, por ejemplo, el contrato dice lavar el baño, pero yo lo hago a regañadientes. Pues sí, el patrón está diciendo, uy, hermano, usted lo hace la berraquera, pero por dentro yo no lo estoy lavando. Que eso es lo que me califica el creador, ¿no? ¿O usted cree que todo esto está fuera del creador? No. Dice, sirvan a los hombres como sirviendo a quién? A Dios. ¿Sí me saben entender? Entonces, como vemos, lo que acaba de decir Yeshua, la sola interpretación de lo que Yeshua, no el mandamiento es decir, sino la interpretación del mandamiento, nos va a dar ¿qué cosa? Algo grandísimo. Un folio completo, prácticamente. Porque nos toca ver, Yeshua, ¿qué parte de mi vida? Porque esa es la otra. La parte espiritual, la interpretación espiritual es cómo hace que esa interpretación, no que me digan que eres un berraco para interpretar la Biblia, eso no sirve de nada, sino cómo esa interpretación cambia la vida de la persona. ¿Sí? Bueno, yo creo que dejamos ahí.